tema que me tocó, me fue asignado enseñar a mí, se llama maldiciones heredadas. Maldiciones heredadas. Usualmente cuando escuchamos la palabra maldiciones, se nos viene a la mente maldiciones generacionales. ¿Qué quiere decir? Maldiciones que vienen de nuestros antepasados y que siguen corriendo por la línea de nuestra familia. Pero no me voy a enfocar en ese tema porque el tema es mucho más amplio que las maldiciones generacionales. Sin embargo, sí lo voy a tocar en este día. Entonces, empezamos con un versículo que dice Proverbios 26:2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que si nosotros no le damos una causa, si nosotros no le damos una oportunidad a la maldición en nuestras vidas, no puede llegar. Si hay una causa, si hay una oportunidad, si hay algo por la que nosotros le estamos dando un derecho, una maldición a que llegue a nuestras vidas, es porque simplemente nosotros tenemos pecado en nuestras vidas. Y va a llegar y va a hacer efecto y va a tener poder y autoridad sobre, no solamente sobre nuestra vida, sino sobre las demás generaciones de nuestra familia. ¿Cómo se heredan las maldiciones? Antes de comenzar con el número 1, quiero decirles que la maldición es un poder que tú le das al enemigo para que venga a destruir una área o muchas áreas o todas las áreas de tu vida. Entonces pasamos a la primera, que es las palabras negativas. La primera causa por la que una maldición viene a tu vida es por las palabras que salen de tu boca. Dice este versículo, Proverbios 18, 20, 21. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. De todo lo que has dicho te llenarás el estómago, comerás hasta saciarte de lo que ha salido de tus labios. La lengua puede dar vida y muerte. Según como la uses, así serán sus frutos. Esa palabra fue como una revelación más en mi vida porque me abrió los ojos. Y yo sé que muchos de ustedes en este lugar no saben la magnitud de la importancia que es la palabra que sale de nuestras bocas, porque puede producir muerte o puede producir vida. Lo que sale de cada palabra de nuestra boca es un fruto, ¿verdad? Ese fruto tiene una semilla y esa semilla reproduce a lo demás. Vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, yo conocí un caso que, no voy a decir, un caso de una familia que conozco, que todas las mujeres de esa familia o han sido divorciadas o han sido solteronas, como dicen por ahí, nunca les ha funcionado una relación. Y resulta que una conversación que yo tuve con una de esas mujeres de la familia, ella me cuenta que hace mucho tiempo atrás, el bisabuelo o abuelo, no me acuerdo muy bien, él tenía una relación, él estaba en adulterio, ¿verdad? Estaba casado, pero tenía una relación con otra mujer. Y era una relación oculta. Hasta que esa relación salió a la luz, y entonces él tuvo que tomar la decisión de terminar con esa mujer. Pero esa mujer no tenía temor de Dios. Y esa mujer vino y con el rencor, con el odio que ella tuvo porque, bueno, él la hirió o lo que haya sido el motivo de ella vino y pronunció unas palabras sobre él. Y le dijo, maldigo tu generación y maldigo cada mujer de tu generación porque no serán
no podrán ser felices y no podrán tener maridos porque eso fue lo que le pasó a ella. Entonces la misma maldición de su vida la sacó, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Ella echó el fruto, ¿verdad? Echó el fruto hacia el hombre. Y ese fruto tenía una semilla. Esa semilla se reprodujo por las demás generaciones, ¿verdad? Entonces, lo más sorprendente es que esta persona, esta mujer que me está contando, es como que me lo está diciendo, pero ella tiene el entendimiento entenebrecido todavía, porque ella no sabe que ella es la que se tiene que parar en la brecha, ¿verdad? Y cortar con esa maldición. Porque simplemente tiene que llegar una persona de esa generación y cortar con esa maldición generacional para que no siga afectando a las demás generaciones. Pasamos a la segunda causa y es a través de organizaciones. Colocamos bíblicamente un ejemplo que está en 2 Reyes 15:9. Dice, Zacarías no obedeció a Dios tal y como lo habían hecho sus antepasados, pues no dejó de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. ¿Qué pasó con Zacarías? Zacarías, no el profeta, estoy hablando de Zacarías el rey. Él fue el último de esa generación y casi todos esos reyes fueron corruptos. Entonces, ¿qué pasó con él? Zacarías fue el último de esa generación, fue hijo de Jeroboam y su reinado duró 6 meses. ¿Por qué? Porque vino alguien llamado Salum que conspiró contra él y lo mató. En nuestra actualidad, la maldición de organización se ve en la manera como tú te asocias con una compañía que está maldita o con un líder que es corrupto. Si tú trabajas en un sitio en donde su origen no ha sido de lo más honesto, ¿verdad? De pronto el líder, el gerente o como quieras llamarlo, el dueño de la empresa, ha levantado su empresa a punta de robo o engaño, ¿verdad? Esa maldición que eventualmente va a venir sobre su vida, igualmente va a correr sobre tu vida. Entonces, no es simplemente lo que se ve por evidencia, sino es lo que hay originalmente. Por eso hay que investigar en dónde estamos metidos, ¿ok? La tercera causa son las influencias satánicas. Bíblicamente tenemos un ejemplo, Primera de Reyes 19, 1-3. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Voy a explicar brevemente esta historia. Resulta que Jezabel era una mujer que era la esposa de un rey que se llamaba Acab, que era muy poderoso, pero ella tenía una influencia sobre Elías, un tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Y también tenía influencia, por supuesto, en el esposo, en Acab, ¿verdad? Ella era manipuladora. Jezabel le gustaba conspirar, le gustaba mentir, ¿verdad? Entonces, le gustaba el poder, le gustaba gobernar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Elías mató a los profetas de Baal, Jezabel vino y envió como una amenaza para intimidarlo a Elías, y él se escondió. Entonces, cuando Elías vio que venía un mensajero de Jezabel, como él sabía que era una mujer poderosa, entonces él le dio miedo, ¿verdad? Él le dio miedo y se sintió inseguro, y ahí podemos ver cómo esa influencia demoníaca lo afectó,
un tremendo líder, un hombre de Dios que había matado a 400 profetas de Baal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú te explicas eso? Pero ¿qué pasó en el momento que Dios, él era un hombre ungido, en el momento en que estaba trabajando para el Señor, Dios estaba con él, ¿verdad? Dios lo usó poderosamente. Pero hoy en día, cuando los líderes, cuando de pronto no estás evangelizando o lo que sea, de pronto estás en tu casa, no te sientes que tú eres un hijo de Dios, no te sientes que en ese momento no eres usado por Dios o que Dios no está contigo. Entonces viene sobre ti un ataque espiritual, ¿verdad? Una influencia demoníaca, porque el enemigo sabe cómo colocar pensamientos en tu cabeza, de intimidación. Y también, pasamos al próximo, una de las, hoy en día, varias de las manifestaciones de las influencias satánicas, demoníacas, que podemos nosotros, no solamente los impíos, no solamente la gente que no conoce al Señor, sino también los cristianos. Podemos recibir esa a través del vudú, a través de los mediums, los adivinadores, la magia negra, los llamados médicos brujos, los que leen las cartas, el zodiaco, la palma de la mano y el tarot. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando estábamos en el mundo, nos hicimos leer la mano, veíamos el horóscopo para ver qué es lo que dice hoy, para ver si me va a ir bien o mal, para ver si voy a ganar el examen, pura superstición. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos dejamos leer la mano, cuando nosotros nos dejamos leer las cartas, ¿qué es lo que está pasando? Esas declaraciones que están haciendo esos brujos, esas personas, vienen a hacer maldiciones a nuestras vidas, porque van a traer espíritus en nosotros de brujería, espíritus de santería, espíritus demoníacos, que después nos van a estar controlando y haciendo adictos de pronto a ellos. ¿Me entiendes? Porque ya nosotros abrimos una puerta. Entonces ya nosotros vamos a estar bajo dominio de esas influencias. La cuarta causa es una de las más importantes, de las más que hay que cuidarse, y es el orgullo del hombre. Dice Salmo 10, 4 al 7, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Sabemos de que la rebelión de Satanás empezó por el orgullo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pensaba que él podía ser como Dios. Muchos hoy en día piensan que pueden ser como Dios? Que pueden ser independientes de Dios. Nosotros no somos criados para ser independientes de Dios, sino dependientes de Dios. ¿Okay? Se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. En toda institución, en todo lado donde nosotros nos vayamos a mover, puede ser en la iglesia, puede ser afuera, si estamos manejando, vamos a ver señales, leyes de tránsito que nosotros vamos a tener que obedecer, porque si no, que viene la policía, nos ponen un ticket y todo eso, entonces va a acarrear consecuencias. En la iglesia, el gobierno de Dios tiene un orden, ¿verdad? Todo tiene que tener un orden porque si no tuviera un orden, entonces vendría el desorden, vendría un caos. Viene un caos. Si no colocas orden en algo, entonces va a venir un caos a tu vida y eso es lo que quiere Satanás. Entonces, si nosotros no nos sometemos a nuestros líderes y tus líderes a sus líderes, entonces el enemigo va a entrar por algún lado y porque va a haber un espíritu de rebelión ahí, un espíritu de desobediencia o orgullo o como lo quieras llamar, que entonces va a ser como quiera en la iglesia. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso.
Pasamos al siguiente y quiero hablarles un poco acerca del ADN espiritual. Sabemos de que el ADN, hablando, ¿cómo se dice? Genéticamente, el ADN está compuesto por un genoma, o sea, que es la composición de varios genes, ¿verdad? ¿No? Entonces, esos genes tienen una información. ¿Qué tiene esa información? De cómo van a salir tus hijos, las características de la cara, de cómo va a ser el pelo, de cómo va a ser los ojos, en fin, la estatura. De la misma manera, existe un ADN espiritual, ¿verdad? Un ADN espiritual en el que se va a ver manifestado de la siguiente manera. Vamos a 1 Corintios 12, 6, 10, el que tenga Biblia, por favor, porque eso no lo tengo ahí en la... Entonces, 12, 6, 10. 1 Corintios 12, 6, 10. Él revela cuál es el propósito que nosotros tenemos aquí, cuáles son los dones que cada uno tiene, que cada uno quiere, que el Padre quiere que nosotros manifestemos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, dice el Señor en su palabra de que Él a través de sus hijos manifieste el reino de los cielos, ¿ok? Y vamos a leer 1 Juan 3, 4 al 10. Primero que lo tenga. Es infracción de la ley y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí estamos viendo dos características diferentes: los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, a través de una manera espiritual de ese ADN, ¿verdad?, que nuestro Padre nos da a sus hijos, nosotros manifestamos su amor, nosotros manifestamos su justicia. Pero también Satanás, a través de influencias satánicas, también manifiesta su naturaleza en nuestras vidas, ¿verdad? Y pasamos a ser hijos del diablo. Entonces, sigamos a la próxima. Entonces, como estamos hablando acerca del ADN espiritual, yo quiero hablarles acerca de la iniquidad. La iniquidad es lo que está torcido del diseño perfecto de Dios en nuestras vidas. La iniquidad proviene de Satanás. La iniquidad, hay que hacer una aclaración aquí, la iniquidad no es lo mismo que el pecado. La palabra lo dice. ¿Okay? La iniquidad es diferente al pecado. El pecado viene de la iniquidad, ¿verdad? Satanás, cuando se reveló, cuando estaba en los cielos, porque él era Lucifer, y él era, dice la palabra, que él era un ser perfecto. Era un ser perfecto. Así es. Pero ¿qué pasó? Se halló que maldad en él. Y fue cuando ¿qué pasó? Dios lo expulsó de los cielos, del reino de los cielos, y lo mandó a la tierra. Cuando llegó a la tierra, Satanás tenía que plantar esa simiente de maldad, de iniquidad en el ser humano. Y así fue como entró esa iniquidad a través de Adán y Eva. ¿Ok? La iniquidad yo la veo más o menos como está el ADN, ¿verdad? En donde va toda la información, cómo vamos a hacer, cómo estamos diseñados, ¿verdad? Cómo fuimos creados. Pero la iniquidad es como yo me imagino como ahorita tuve una visión, pero yo vi como una serpiente andando así alrededor del ADN, ¿verdad? O puede ser como un barro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nosotros no venimos y limpiamos esa iniquidad de nuestros genes?
entonces nosotros no vamos a poder manifestar el diseño de Dios aquí en la tierra, como fuimos creados, para el propósito por el que fuimos creados. La próxima slide, aquí sí vamos a hablar un poco de las maldiciones generacionales. Pasamos a Oseas 4:10, dice, pues ambos se han alejado de mí. Por eso, aunque coman mucho, siempre se quedarán con hambre. Y por más que traten de tener hijos, jamás llegarán a tenerlos. Israel adora a los ídolos por andar con prostitutas y emborracharse con vino. Han perdido la cabeza. Es tan fuerte su deseo sexual que prefieren andar con mujerzuelas. Por eso se han apartado de mí. Es increíble, mi pueblo le pide consejos a un pedazo de madera. Quiere que un simple palo le ayude a adivinar el futuro. Aquí en esta palabra es bien fuerte porque aquí el Señor, Jehová, está queriendo restaurar a su pueblo, los israelitas, que han venido de generaciones en el mismo pecado de idolatría. Y se había puesto peor porque ya estaban en perversión sexual. Pero la gente no quiso ser restaurada. Vamos, Éxodo 25 de rapidez. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí está, bíblicamente existen las maldiciones generacionales. La gente ahora dice, muchos cristianos dicen, bueno, ya eso, las maldiciones generacionales no existen, porque ya Jesús llegó, ya somos limpiados, ¿verdad? Somos limpiados por la sangre de Jesús, es verdad. Pero si nosotros no usamos la sangre de Jesús y otros factores que vamos a hablar, la maldición generacional no va a ser cortada. ¿Ok? Entonces seguimos al siguiente slide. Quería hablarles, y lo voy a hacer de rapidez porque yo sé que me está cogiendo el tiempo. Cuando estaba estas semanas yo estaba investigando y estaba leyendo acerca de las maldiciones generacionales. De repente se me acerca alguien, un dominicano, y me habla acerca de cómo Dios ha sido bueno con República Dominicana. Y me cuenta acerca de cómo todas las tragedias han venido sobre Haití, que estaban supuestas a ocurrir también en República Dominicana, y ellos han sido, la mano de Dios los ha salvado. Entonces yo en ese momento fue como un clic, y entonces comencé yo a investigar. Y me encontré esta semana justamente un periodista de la CNN escribió un artículo que dice, Disaster Divided. Desastre dividido. Two countries, one island. Life and death differences. I was like, wow. Entonces, yo resalté un par de cosas aquí. Dice, primero, dice el periodista, primero hubo un terremoto devastador en el 2010. Dice, su vecino, la República Dominicana, le han pasado los mismos desastres, pero con resultados diferentes. Dice, ¿cómo es que dos países que están cerca, o sea, uno tiene diferentes resultados que el otro? Entonces dice, ambos países están en riesgo de huracanes y de terremotos. Dice, en el 2004, el huracán Jean, creo que se llama así, mató un estimado de 3,000 gente en Haití. Mientras tanto, solo 19 muertes fueron reportadas en la República Dominicana. Ahora, el huracán Matthew no tocó la República Dominicana, ni siquiera cerca, pero sí por Haití. Y se reportaron más de 300 muertos y casi 400 heridos. Entonces,
cuando yo leo eso es como que, wow, de verdad, no solamente Dios puede, nosotros podemos tener maldiciones generacionales, sino como el pecado, como la maldición puede maldecir la tierra en donde vivimos. Porque dice, como dice la palabra en Éxodo, que Él visita, ¿verdad?, la iniquidad, Él visita la maldad, ¿verdad?, de los padres, de los hijos de los padres y o sea, de todas las generaciones, de la tercera y cuarta generación. Entonces podemos ver cómo se repite un patrón en Haití, lo cual no se repite en la República Dominicana. ¿Ok? Quería compartir eso con ustedes. Deuteronomio, pasamos a la siguiente, Deuteronomio 28:15 dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. En pocas palabras, está dos caminos, la obediencia o la desobediencia, la bendición o la maldición. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo rompemos con esas maldiciones? ¿Cómo rompemos con las maldiciones en nuestras vidas? Primero, a través de la sangre de Jesús, la sangre que derramó Jesús, nuestro Salvador, en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecador, Él se hizo maldito para que nosotros no pudiéramos pagar con la ira de Dios, ¿verdad? Y podamos a través de su sangre recibir perdón, ser redimidos, ¿verdad? Que quiere decir que nos salvó de la ira, de la maldición y lo más importante, tenemos vida eterna. Segundo, a través de la intercesión. Vemos en Números 14, 19, 20. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Le está diciendo Moisés a Jehová. Le dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Por qué? Porque perdonó, porque Dios iba a destruir todas las personas en la tierra porque eran tan idólatras y quería hacer una nueva generación a través de Moisés. Pero si no es porque Moisés viene e intercede por él, por el pueblo es destruido. Y tercero, actuando en la palabra de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice Deuteronomio 7:9. Podemos ver también acerca de la historia de Rahab, la historia de Rahab, cómo ella era una generación que estaba maldita, ¿verdad? Porque eran unos idólatras, ¿verdad? Pero ella protegió a que eran dos hijos de Dios, ¿verdad? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Y los protegió de la muerte, porque venían a perseguirlos, porque sabían que estaban ahí, en Canaán. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella los ocultó, ¿verdad? ¿Pero por qué? Los ocultó porque sabían que eran hijos de Dios, porque sabían que ellos tenían, el Dios de ellos era un Dios real, era un Dios vivo. Por eso ella tuvo temor de Dios y ella actuó de acuerdo a las promesas que ellos tenían a través de Dios, a través de su Dios. Entonces cuando ella los protegió, cuando se fueron, ella les dijo, ok, ahora que yo los protegí, ahora que yo guardé su vida, ahora necesito que ustedes me bendigan a mí. Y porque ella los cubrió, porque ella los protegió, ella fue bendecida, ¿verdad? Y no solamente ella, sino toda su familia y toda su generación de la que provino Jesús. Nada más y nada menos. Para terminar, las maldiciones financieras. Dice la palabra en Malaquías 3, 8, 9. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Usualmente la persona que no tiene temor de Dios, que no conoce la voluntad de Dios, no le da lo que le pertenece a Dios.
Y nosotros tenemos que devolverle, porque todo lo que tenemos es gracias a Él, gracias a Dios, es el que nos sostiene. Entonces, ¿cómo nosotros no darle un 10%, que no es porque Él lo necesite, sino que Él quiere ver nuestra obediencia? Él quiere que nosotros lo probemos a Él para que nosotros seamos bendecidos siempre en nuestra vida. Para terminar, cierro con este versículo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Miren, el apóstol Pablo le dijo, creo que a la iglesia de Corinto, le dijo, descontaminémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Cómo nosotros nos descontaminamos de esa iniquidad? A través de la palabra, a través de la sangre, ¿verdad? Tenemos que pedir perdón también. Entonces, cuando Jesús se fue para colocarse a la diestra del Padre, ¿qué fue lo que le dijo a sus discípulos? ¿Qué fue lo que dijo? Me voy, pero les dejo ¿a quién? Al Consolador, ¿que es quién? Y eso quiere decir, el Espíritu Santo está en el que acepta al Señor Jesús, ¿verdad? Entra el Espíritu Santo, que quiere decir, el mismo Espíritu que estaba en Jesús, lo tenemos nosotros. Y Él quiere decir que a través del Espíritu Santo en nosotros, podemos nosotros vivir una vida en rectitud. Amén. Entonces,